Bueno, acá en su momento yo lo expliqué desde la perspectiva de una función, ¿sí? Bueno, aquellos objetos que dependen de X y uno le da valores y esos valores, o sea, evaluar en esos valores me daba cierto resultado que era la imagen de la función, en este caso la función polinómica, para cada uno de esos valores. ¿Sí? Entonces, bueno, de todas maneras vamos a retomar qué es función, qué es dominio de una función, qué es imagen de una función, cuando hagamos el curso, el temario del curso en su momento. Pero bueno, son cosas que más o menos creo que manejan, ¿sí? O habrán escuchado mencionar. Caso contrario, si están completamente olvidados o directamente ignoran a qué me refiero, me interrumpen y me dicen, ¿qué es eso? Yo no sé qué es la imagen de una función. Bueno, entonces, a modo de consulta les puedo responder eso, no tengo ningún problema. En particular, los polinomios son cosas que se escriben de esta manera, ¿sí? Son estructuras algebraicas que se escriben de esta forma. Por ahí asusta un poco lo que uno está viendo en pantalla, pero esto es simplemente coeficientes, números, a sub 0, a sub 1, a sub n, multiplicando a potencias de x. A esas x uno luego les puede dar valor y cuando yo hago toda esta cuenta, porque se supone que conozco quiénes son estos coeficientes, obtengo un resultado. ¿Mm? Eso es desde la perspectiva de una función. Entonces, bueno, tenemos lo que se llama el coeficiente principal, que es el coeficiente que acompaña a la x de mayor potencia en esta fórmula, ¿sí? Entonces, se supone que si yo tengo una x a la n, el coeficiente que acompaña, que multiplica a la x a la n, es el llamado coeficiente principal y bueno, se supone, se sobreentiende que ese coeficiente es distinto de cero porque si fuera cero, entonces todo este término valdría cero y el que pasaría a ser el coeficiente principal sería el siguiente. ¿Sí? El que le sigue en orden de potencia de la x. Entonces, bueno, suponemos que al, al coeficiente que acompaña a la x de mayor grado en este desarrollo y es distinto de cero, se lo llama el coeficiente principal del polinomio. Bueno, simplemente un nombre cuando un polinomio tiene coeficiente principal igual a 1, a ese polinomio se lo llama mónico, ¿sí? No como Mónica, el nombre de mujer, sino mónico, ¿sí? Polinomio mónico es aquel que tiene coeficiente principal igual a 1, que es un caso bastante sencillo de ver, que simplifica algunas cuentas. Y el grado del polinomio es la mayor potencia de x que aparece en el polinomio. La mayor potencia natural, si no fuera un número natural, la potencia de x, entonces no tenemos un polinomio, ¿sí? Ninguna de estas potencias puede ser un medio, tres cuartos, pi, o sea, tienen que ser números naturales, es decir, enteros positivos. Ya ni siquiera tengo categoría de polinomios si alguna de estas potencias llegara a ser negativa. Los polinomios son combinaciones de potencias naturales de la variable x, ¿sí? Entonces, bueno, si yo miro la expresión de un polinomio y detecto que hay una potencia de x más alta que la restante, el orden de esa potencia es el grado de este polinomio, ¿sí?
Entonces, bueno, ahí se explica el grado del polinomio porque acá aparece una potencia k que se supone que es el número más grande al que está elevadas las x de este desarrollo. Igual luego lo veremos con algún ejemplo. Entonces, bueno, acá algunas cuestiones que luego en su momento serán retomadas o mencionadas es que yo a los polinomios los puedo evaluar en el número que se me antoje, siempre voy a obtener un resultado. Eso equivale a decir que el dominio de los polinomios son todos los números reales, ¿sí? No hay ningún tipo de restricción de dominio. Este es un detalle más bien gráfico, cuando luego veamos cuestiones gráficas nos vamos a dar cuenta en más detalle de cuánto influye el grado, pero si el grado del polinomio es impar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, algún número impar, entonces la imagen van a ser todos los reales. ¿A qué me refiero con la imagen? A los posibles resultados que yo obtenga al evaluar este polinomio en cualquier elemento del dominio. Entonces lo que va a ocurrir es que si yo grafico este polinomio, bueno, el gráfico de este polinomio va a ir desde menos infinito hasta más infinito cubriendo todos los valores reales. Todos los números reales van a ser respuesta, o mejor dicho, van a ser imagen de este polinomio para algún número real X donde yo lo evalúe. ¿Sí? Entonces a eso nos referimos con que la imagen son todos los reales. Profe, Sí, pregunta, sí. como para repasar porque no me acuerdo bien, pero el dominio era básicamente los valores que puede tomar X y la imagen los valores que puede tomar Y. Muy bien, exactamente. Estás recordando bien. El dominio son todos los valores de X donde vos podés evaluar el polinomio. Como los polinomios son funciones buenas, entre comillas, yo las puedo evaluar en cualquier lado, en cero, en números negativos, en irracionales, en racionales, con desarrollo periódico, donde se me antoje, porque solamente esto consiste en multiplicar y elevar a potencias naturales. Y eso se lo puedo hacer a cualquier número, inclusive al cero. ¿Sí? En todo caso, bueno, las potencias de cero dan todas cero, no pasa nada, es uno de los números donde es más fácil de evaluar un polinomio, ¿sí? Porque lo único que sobrevive es el coeficiente independiente, el a sub cero, que no multiplica a ninguna, o sea, multiplica la potencia de x a la cero, ¿sí? Lo pueden ver así. Entonces, el dominio son todos los reales. ¿Sí? Igual ya vamos a ver en su momento restricciones de dominio y en qué casos hay que tener cuidado. La imagen es el conjunto de valores más grande que yo puedo obtener tras evaluar al polinomio en cualquier elemento del dominio. Entonces, bueno, todas las posibles respuestas que yo obtenga tras evaluar el polinomio en los valores de X va a ser la imagen. ¿Sí? Luego, bueno, hay una propiedad que tienen los polinomios que es, bueno, cierta relación entre las raíces del polinomio, es decir, dónde se puede anular un polinomio y el grado del mismo. Si nosotros tenemos un polinomio de grado k, donde acuérdense, k es un número natural, entonces el polinomio p se anula a lo sumo k veces. ¿Sí? O sea, el número de raíces es un techo, ¿sí? Mejor dicho, el grado del polinomio, mejor dicho, el grado del polinomio es un techo para el número de lugares donde el polinomio toma el valor cero. ¿Sí? Toma el valor cero en su imagen. Yo evalúo el polinomio
en algún valor específico y resulta que me da 0. Bueno, entonces lo evalué en una raíz del mismo polinomio. Entonces se produce este hecho llamativo, que es que el número del grado está emparentado con la cantidad de veces donde el polinomio este se nos anula. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una particularidad propia de este tipo de funciones que las hacen tan llamativas. Existen ciertas subfamilias de polinomios, de las cuales vamos a hablar hoy en particular, que son familias determinadas según el grado. Yo a los polinomios del mismo grado los puedo clasificar como una subfamilia en común. Son todos de la familia de los polinomios, pero según el grado se pueden comportar de una manera específica. Los polinomios de grado cero son las llamadas funciones constantes. ¿Sí? Y el gráfico de una función constante es una recta paralela al eje X, o sea, un gráfico bien aburrido. Un polinomio de grado cero puede ser el polinomio que vale siempre 4. ¿Sí? Para cualquier valor de X vale siempre 4. 4, 4, 4. ¿Sí? Nunca cambia su valor. Entonces, bueno, ahí tenemos un polinomio de grado cero. Luego, estos sí ya son más interesantes porque tenemos los polinomios de grado 1. Los polinomios de grado 1 son las llamadas funciones lineales, ¿sí? Que también su gráfico es una recta, pero no va a ser paralela al eje X. Va a tener cierto nivel de inclinación o de pendiente. Bueno, esas funciones son las funciones lineales, cuyos gráficos son rectas. Y otro tipo de polinomios que también nos van a llamar la atención son las funciones cuadráticas, de las cuales ya hemos estado hablando un poquitito la semana pasada, que son los polinomios de grado 2, donde aparece la máxima potencia de x en la expresión del polinomio como x cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres familias de polinomios bien características y que ya tenemos bastante conocimiento de ellas, ¿sí? O al menos nos resultan familiares. Lo que hice acá es meter a los polinomios de grado 0 y 1 dentro del mismo combo porque de última el gráfico es una recta y se pueden analizar de manera conjunta. Entonces por eso hablo acá de los polinomios de grado a lo sumo 1. Los polinomios de grado a lo sumo 1 se escriben así, claramente. La x de mayor potencia que aparece es de grado 1, ¿sí? Y el coeficiente principal le cambié un poco el nombre, debiera llamarse A sub 1, según la notación anterior, pero le puse m y al coeficiente independiente, o al término independiente, en lugar de llamarlo A sub 0, le llamé b. ¿Por qué usé estas letritas? Bueno, porque son letras muy utilizadas en la bibliografía, que después, en todo caso, háganme acordar, les tengo que pasar algún dato de bibliografía para la materia que pueda ayudarles. Esos coeficientes m y b son la pendiente y la ordenada al origen de este polinomio de grado 1, de esta función lineal. ¿Sí? La ordenada al origen es fácil de identificar porque es el punto del eje Y donde el gráfico de este polinomio lo cruza. ¿Sí? También lo pueden ver como lo que vale este polinomio cuando yo lo evalúo en 0. Fíjense que en lugar de llamarlo P lo llamé F, bueno, porque
mantuve esa perspectiva de verlo como si fuera una función en X, pero bueno, es un polinomio, ¿sí? Y M es la pendiente. Perdón, Sí, sí, sí. ¿también sería correcto decir que sería la raíz, la ordenada al origen? No, No, sería del punto I, del eje eh, I. porque es la ordenada del origen observa dónde el gráfico corta al eje Y, no al eje X. La raíz Perfecto. La raíz es donde se corta el eje X, que de todas maneras en breve por acá creo que aparece algún comentario acerca de la raíz, ¿sí? Claro, es que lo vi, pero como lo vi hace mucho no me acordaba, pero gracias, así ya me sacó la duda. Ok, igual, bueno, para eso está todo el curso nivelatorio que funciona un poco como recordatorio de lo que hayan visto en etapas anteriores en los distintos cursos de matemática que hayan hecho, ¿sí? Bueno, bien, salí un instante por si había alguien pidiendo de entrar, pero creo que ya estamos todos. Bueno, entonces, tenemos que la propiedad, si tenemos una función polinómica m por x más b, entonces el dominio son todos los reales, cosa que ya sabíamos, ¿sí? Yo a esta función la puedo evaluar, le puedo dar a x el valor que se me cante y siempre esta cuenta la voy a poder hacer. Total es un producto más la suma de un numerito, donde M y B son números fijos y conocidos. Esta cuenta siempre la voy a poder hacer. Eso indica que, como puedo evaluar en cualquier valor de X, el dominio son todos los reales. Y la imagen también van a ser todos los reales. Bueno, imagínense la recta, ¿no? Imagínense cómo es el gráfico de una recta y la recta no se corta jamás, ni por abajo ni por arriba. Se va por un lado a más infinito, por el otro lado se va a menos infinito y no se corta nunca. Todos los valores del eje Y van a ser imagen para algún valor del eje X siempre que la M sea distinta de cero. Atención con eso, ¿sí? Porque si la M fuera cero, tendríamos un polinomio de grado cero y ahí, bueno, a la imagen le pasan cosas raras, se comprime en un único punto, ¿sí? Pero si el polinomio es de grado 1, es decir, cuando el coeficiente principal, o sea la pendiente, es distinta de cero, entonces, por ejemplo, el polinomio va a tener una raíz que se va a escribir así, ¿sí? Ahí está por el comentario de recién. No me acuerdo quién había sido, no tomé el nombre, quien consultó acerca de la ordenada al origen y las raíces. ¿Existe alguna relación entre la ordenada del origen y la raíz, que en este caso va a ser una sola? Pero va a responder a esta fórmula. La raíz de una función lineal es el cociente entre menos la ordenada del origen y la pendiente, ¿sí? Por eso necesitamos que, para que haya raíces, la pendiente sea distinta de cero para poder hacer este cociente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un poco el comentario acerca de las raíces de una función lineal o polinomio de grado a lo sumo 1, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá se acuerdan? ¿Alguna duda? ¿Se perdieron en algo? ¿Venimos bien? Venimos bien. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos ciertas cuestiones gráficas como para entender cuál es el rol de la pendiente. Porque el aspecto gráfico de la ordenada al origen más o menos lo conocemos, ¿sí? Pero, ¿qué papel juega la pendiente? ¿Cuánto importa la pendiente? Bueno, y acá está el rol que juega el coeficiente principal. ¿Mm?
donde tenemos que si la pendiente es menor a 0, es negativa, la recta va de arriba hacia abajo, tiene pendiente negativa. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de las funciones, podemos deducir que es una función decreciente, ¿sí? A medida que aumenta el valor en x, los valores en y se van haciendo cada vez más chicos, ¿sí? Cuando la pendiente es 0, estamos en el caso particular de polinomios de grado 0, funciones constantes. Entonces, todas las imágenes se comprimen en un único punto, que es la ordenada al origen. Para cualquier valor de x, la evaluación por el polinomio p me devuelve siempre el mismo valor b, el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Y por último, cuando la pendiente es positiva, la recta se va para arriba. Entonces tenemos este otro escenario. Ahí con R están marcadas las raíces como los sitios donde el polinomio, o mejor dicho, el gráfico de la función polinómica corta al eje X, o también donde el polinomio se anula. ¿Sí? Entonces tenemos estas tres situaciones. Ese es el rol que juega la pendiente. Rol gráfico. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que por ahí no hace falta tanto ahondar, que son, bueno, escrituras alternativas de la fórmula de la función lineal, que uno podría escribir de esa manera, ¿sí? Es un dato de color o adicional que lo pueden utilizar. Si yo sé que una función lineal tiene una cierta pendiente m y pasa por cierto punto que tiene dos coordenadas, una en x y otra en y, si yo sé que la función lineal de pendiente m pasa por este punto, entonces necesariamente se tiene que verificar esta igualdad. Si yo despejo de acá, puedo obtener una fórmula sobre cómo escribir esta recta, ¿sí? Luego, por ejemplo, si no conozco la pendiente, pero conozco dos puntos distintos por donde pasa el gráfico de la función lineal, entonces la pendiente se puede escribir como este cociente que está acá. Ponele que vos sabés que tenemos una recta que pasa por los puntos del plano x0 y 0 y x1 y 1. Bueno, entonces la pendiente de esa función lineal va a ser este cociente entre la diferencia de las imágenes, o sea, las diferencias entre las i's, sobre la diferencia de las x, que se puede escribir así, de manera más sintética. Esta es la fórmula de la pendiente. Si a mí me dicen, bueno, se sabe que una recta pasa por los puntos 1, 2 y 3, 5, entonces yo conozco dos puntos por donde pasa la recta y lo que tengo que tener en cuenta es que dados dos puntos distintos, hay una única recta que los atraviesa. La ecuación de esa recta va a tener necesariamente esta pendiente. Y la saco conociendo esos puntos de paso. Igual ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, también está la forma implícita de escribir una recta, que es cuando las x y la y están del mismo lado de la igualdad. También vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Entonces tenemos que en esta expresión, tanto x como y se escriben del mismo lado de la igualdad. En muchos casos, la expresión implícita de una función es bastante más útil y más viable que la ecuación explícita, como podría ser esta.
Es decir, explícita es cuando tenemos igual a una función de x. Implícita es cuando tenemos una fórmula en x y en y igualada a una constante. ¿Sí? Entonces, bueno, es una manera alternativa de escribir funciones lineales. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Después de tanto formuleo denso, vamos a ver algunos ejercicios como para trabajar con funciones lineales. Supónganse que me dicen hallar la función lineal dependiente 5 que en 2 valga menos 6. Búscame una función lineal. Esto lo pueden ver también así, que tenga pendiente 5 y que pase por el punto 2 menos 6. ¿Se acuerdan lo que les dije en la diapositiva anterior? Que si yo tengo un punto por donde pasa la función lineal, ese punto va a tener dos coordenadas y esas dos coordenadas que van a representar un valor de x y un valor de y. ¿Qué quiere decir que pase por el 2 menos 6? Que si yo contara con la fórmula y la evaluara en 2, me tendría que devolver el valor menos 6. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Me armó la expresión característica del polinomio de grado 1 con los datos que ya conozco. Yo sé que la pendiente es 5, así que el coeficiente principal va a ser 5, y lo que me falta conocer es la ordenada al origen. Pero bueno, se supone que la ordenada al origen la voy a poder sacar con el dato del punto de paso. Así que, con esa condición, si yo evalúo esta fórmula de acá en 2 y fuerzo la igualdad con menos 6, por medio de un despeje muy sencillo voy a sacar el valor de b. La pendiente por 2 me da 10 más b, eso tiene que darme menos 6. Así que 10 más b igual a menos 6, pasa el 10 restando y me termina quedando que la ecuación de la función lineal con pendiente 5 y que pasa por el punto 2 menos 6 es esa que tienen en pantalla. ¿Se entendió este primer ejemplo? ¿Se perdieron en algún lado? ¿Fui demasiado rápido? ¿Alguna duda? ¿Se entendió cómo se hizo el ejercicio? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda de alguien más? ¿Quedó claro? Veamos en el ejercicio 2. Tenemos otro ejercicio de función lineal. Hallar la función lineal cuyo gráfico es la recta que pasa por los puntos 1, menos 3 y 5, 9. ¿Sí? Bueno, ahí tengo dos puntos de paso. Entonces, bueno, ahí aparecen algunos detalles más de funciones que lo que voy a hacer es abocarme a buscar la recta y no voy a ahondar en eso que me pide allí, ¿sí? Simplemente porque todavía no es el tema del curso nivelatorio. En su momento lo podemos llegar a retomar. Por ahora me voy a detener en buscar la ecuación de la recta que pase por el 1 menos 3 y por el 5, 9. ¿Sí? Así que esa última frase que aparece allí, por ahora dejémosla stand-by y no le demos mucha bolilla. Voy a emplear la fórmula de la pendiente, que se calcula tomando dos puntos por donde pasa la recta. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Hago la diferencia entre las i's, 9 menos menos 3, dividido la diferencia entre las x, 5 menos 1. Ojo, un detalle. Respeten el orden en que restan arriba y abajo, que sea el mismo. Fíjense que yo acá a las coordenadas de B les resté las coordenadas de A arriba y abajo.
No vale arriba hacer b menos a y abajo hacer a menos b. ¿Sí? Si a las coordenadas de b arriba le resto la segunda coordenada de a, abajo tengo que hacer la primera coordenada de b menos la primera coordenada de a. O al revés, a las de a restarle las de b, pero no hacer una alternancia porque me va a quedar otra recta completamente diferente a la que estoy buscando. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Entonces, bueno, lo que nos termina dando acá es que la pendiente es 3, en particular es una pendiente positiva, lo que indicaría que el gráfico se va a ir para arriba, es una recta creciente. Entonces, bueno, para hallar la ordenada al origen, fíjense que a partir de ahora lo continúo como el ejercicio 1. Ya tengo la pendiente, en el ejercicio 1 teníamos la pendiente y un punto de paso. Bueno, acá tengo la pendiente y 2 puntos de paso. Entonces evalúo en cualquiera de los puntos, como pasa por el 1 menos 3 y por el 5, 9, agarro cualquiera de las dos igualdades y con ella encuentro b. Haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Pueden ver que en ambos casos, ¿sí?, b igual a menos 6 es la que me sirve. ¿Sí? De la primera, ¿sí?, utilicé la primera para sacar que b es menos 6 y es justamente el valor que verifica la segunda. ¿Sí? O sea, saqué la ordenada al origen con la primera ecuación y dejé la segunda simplemente para verificar y efectivamente verifica. La ecuación de la recta que debe estar por acá, ¿sí?, la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos es la que tienen encuadrada acá abajo. ¿Sí? Ahí, bueno, encontré la raíz simplemente igualando a 0, despejando. Fíjense que me queda la formulita de menos la ordenada al origen dividida la pendiente. Bueno, es lo que habíamos obtenido antes cuando enunciamos todo esto. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió este segundo ejemplo? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos cómo se emplea la fórmula de la pendiente. Bueno, luego hay algunas cuestiones de posiciones relativas que no sé si vienen mucho al caso todavía. Y luego que creo que esto, no sé si hay algún ejercicio, acá tienen la guía. ¿Sí? Bueno, aparece esta cuestión de representación gráfica, ahí tienen la guía de el curso nivelatorio. ¿Ya la tenemos, profe? La de la segunda semana. ¿Ya la tenemos la de la segunda semana o todavía no? Es la misma porque bueno, si miran en el campus van a ver que aparece segunda semana, o sea, la guía es una sola. Segunda semana y les aparecen estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienen como para trabajar. Que bueno, usa el concepto de función lineal, ya les aparece como concepto de función lineal y tienen ahí para resolver estos ejercicios. ¿Sí? Por ahí, bueno, convendría ver un poquito, ¿sí?, lo de posición relativa porque veo ahí algunas cuestiones relacionadas con paralelismo, perpendicularidad, así que vamos a hablar un poquitito de esto, que creo que les va a servir. Posición relativa me refiero a la posición gráfica, cómo se ubican dos rectas en el plano. Entonces, bueno, puede ser que esas dos rectas se crucen y sean transversales o no se crucen y sean paralelas. Supónganse que tenemos dos funciones lineales que, o sea, las escribo como hemos visto recién que se escribían los polinomios de grado a lo sumo 1, pendiente por x más ordenada al origen en ambos casos.
Entonces, ¿qué? ¿Qué ocurre? Si las pendientes son iguales, las pendientes de ambas rectas son iguales, una recta tiene pendiente M y la otra tiene pendiente P, entonces esas rectas son paralelas. ¿Qué ocurre si son paralelas? Bueno, si las ordenadas al origen son distintas, entonces nunca se cruzan y tenemos el clásico gráfico de las rectas paralelas que nunca se tocan. O bien, si las pendientes son iguales y las ordenadas al origen son también iguales, entonces las dos funciones son la misma función. Las dos funciones tienen la misma fórmula y se dice que ambas rectas son coincidentes. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos las dos situaciones que podrían corresponder a rectas paralelas. Dos rectas son paralelas cuando las pendientes son iguales. Si las ordenadas al origen son distintas, nunca se cruzan. Y si las ordenadas al origen son iguales, entonces es la misma función lineal. ¿Sí? Las rectas se asolapan una sobre la otra, comparten todos los puntos posibles y se las llama coincidentes. Es la misma recta. Gráficamente es la misma cosa. En cambio, si tienen pendientes distintas, decimos que son transversales y se van a cruzar en algún lado. Alguna vez las rectas esas se van a cruzar. En particular, hay un caso de rectas transversales que llama la atención, que es cuando las rectas son perpendiculares. ¿Qué quiere decir que dos rectas sean perpendiculares? Que gráficamente el cruce entre ambas forma un ángulo de 90 grados, que es un caso que llama la atención y tiene sus particularidades. Es fácil identificar mediante estas fórmulas cuando dos rectas son perpendiculares porque la relación entre las pendientes es esta que aparece acá. La pendiente de una es menos el inverso multiplicativo de la pendiente de la otra. ¿Sí? Fíjense que hay un menos 1 dividido P. Se sobreentiende que tanto M como P son distintos de 0, o sea, debo suponer que son polinomios de grado exactamente 1. Esto no lo podría verificar para un polinomio de grado 0 de pendiente nula. ¿Sí? Ahora, si son polinomios de grado 1, son funciones lineales con pendiente distinta de 0, entonces yo podría representar la fórmula de la pendiente de alguna recta perpendicular a esta mediante esta fórmula. ¿Sí? Entonces tenemos estas relaciones entre las rectas, las posiciones relativas entre las rectas. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Les hace acordar a algo? Al colegio. Está bien, bueno, menos mal. Sí. Fenómeno. Bueno, muy bien, menos mal, si me dicen, no me acuerdo nada, estoy completamente olvidado, o esto nunca lo vi, sería peor. Bueno, ahí sí, avísenme, si esto nunca lo vieron, pero son temas, es el ABC del análisis matemático este. Bueno, y ahora sí, o sea, los cruces de rectas de existir o la manera en que dos rectas se cruzan se puede ver desde una perspectiva de conjuntos como la intersección entre rectas, sobre todo en los casos en que dos rectas sean transversales. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio 3, si me dicen hallar el punto donde se cruzan las rectas de ecuación 7x más 3 y 7x menos 2. Tienen las rectas dadas de manera implícita, explícita, perdón, no implícita, explícita. Las tienen allí. Si se acuerdan un poco lo que acabamos de ver, miren bien esas fórmulas.
cuáles son las fórmulas de ambas rectas. ¿Qué me pueden decir en función de lo que vimos en la diapositiva anterior? ¿Cómo son estas dos rectas de acá? 7x más 3 y 7x más 2, menos 2. ¿Paralelas? Paralelas. Bien. Y dentro de las paralelas son coincidentes, nunca se cruzan. ¿Qué les parece? ¿Cuáles las ordenadas al origen? ¿Son iguales o no son iguales? Nunca se tocan. Nunca se tocan. 7x más 3, 7x menos 2 son paralelas, pero tienen ordenadas al origen diferentes. Por lo tanto, no se cruzan nunca. No voy a encontrar intersección entre esas rectas, o puedo decir que la intersección es vacía. ¿Sí? Es el conjunto vacío. Así que bueno, simplemente identificando el detalle de cómo son las pendientes y una vez que observé que las pendientes son iguales, miro las ordenadas al origen. Y ahí determino si dentro de la categoría de las rectas paralelas son coincidentes o no se tocan jamás. ¿Sí? Veamos ahora otra situación donde acá sí nos aparece una ecuación implícita, una ecuación lineal implícita, donde las x y las y's están del mismo lado de la igualdad. Tenemos una ecuación explícita, que es la primera, 2x menos 3, y una ecuación implícita, que es 3x más 2y igual a 4. Y me dicen hallar el punto donde se cruzan las rectas de las ecuaciones que ven en pantalla. Lo que se puede hacer acá es escribir el sistema de ecuaciones de esa forma y utilizar alguno de los métodos de resolución de ecuaciones lineales que recuerden: sustitución, igualación, sumas y restas, etc. ¿Sí? Métodos hay muchos y quizás eso también les recuerde la escuela. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para resolver sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, aplicamos, por ejemplo, sustitución, que es el que se me ocurrió a mí para aplicar en este caso. ¿Sí? Si quieren usar igualación, para usar igualación lo que tendrían que hacer es despejar a la y de la segunda ecuación, y como nos va a quedar igual a algo de la segunda y en la primera ya teníamos igual a algo, bueno, esas dos cosas como son iguales ahí, las igualo entre sí y así despejo la x. Ese sería el método de igualación. Lo pueden usar si les cae más simpático. Yo utilicé sustitución porque dado que ya en la primera la i la tengo despejada, bueno, entonces reemplazo la i en la segunda por lo que dice la primera y ahora me queda una ecuación toda en x. ¿Sí? Aplico distributiva en x, me termina quedando 7x menos 6. Eso se suponía desde el vamos que era igual a 4. Despejo el valor de x, que es 10 séptimos. Y una vez obtenido el valor de x que verifica esta igualdad, reemplazo en la primera y obtengo el valor de y, que es 1 séptimo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá empleando sustitución resolvimos un sistema de ecuaciones lineales a los efectos de buscar dónde se cortaban dos rectas. ¿Se acordaban de esto o no? Luego tenemos una situación así, donde tenemos una función lineal a partir de su gráfico. Bueno, ahí tenemos el gráfico que lo hice con GeoGebra, ¿sí? Un gráfico hecho con GeoGebra. Y a ver, ¿qué me pueden decir de esa recta? ¿Qué se puede identificar de esa recta? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué se puede ver allí? La raíz es 3 y la ordenada al origen menos 4, no, menos 6. Muy bien, muy bien. Bueno, ese es el plan, ¿sí? Darse cuenta
de esos detalles. Con eso ya más o menos estaríamos listos. Porque, como bien comentó Paula, tenemos que la ordenada al origen es menos 6, ya tengo el valor de b, y la raíz es 3. Entonces, si aplico la fórmula de la raíz, que fue una de las primeras que vimos, la raíz de una función lineal era menos b sobre m. Entonces, como a r lo conozco, a la raíz la conozco y a b lo conozco, listo, bueno, despejo de esta formulita y me queda que m es igual a 2. ¿Sí? Podría haber utilizado para obtener la pendiente la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, sí, y en el fondo lo he hecho, porque esos 2 puntos de paso que utilicé son 2 puntos bien característicos que son el cruce con el eje X, porque ahí está la raíz, y el cruce con el eje Y, porque ahí está la ordenada del origen. O sea que en cierta forma utilicé esa fórmula de obtención de la pendiente de una recta que pasa por 2 puntos, empleando esos 2 puntos. Puede venir alguien y decirme, bueno, pero a mí no me gusta esta resolución, no la entendí, pero entendí la de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, de vueltero que soy, no agarro estos 2 puntos que son evidentes, sino que digo, bueno, esta recta claramente pasa por el 4,2, pasa por el 4,2, eso me indica, bueno, para eso me ayuda este cuadriculado del GeoGebra, y pasa por el 1 menos 4. Y puedo utilizar esos 2 puntos de paso de la recta. Me va a quedar la misma pendiente. Usando la fórmula que les di antes, me tiene que quedar la misma pendiente igual a 2, y también podrían haber resuelto ese ejercicio así. O sea que bueno, aprovechando el cuadriculado y todos los datos que aparecen allí, es más fácil usar los puntos 3, 0 y 0 menos 6 para obtener la pendiente. ¿Sí? Porque justamente, bueno, siempre hay alguna de las dos coordenadas que es nula, y trabajar a veces con el 0 en este contexto simplifica las cosas. Y ahí tenemos la ecuación lineal, ¿sí?, de la recta que pasa por esos 2 puntos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió el ejercicio? Muy fácil, o sea, se resuelve en una línea, leyendo bien el gráfico. ¿Se entendió este problema? Sí, sí. Muy bien. Y bueno, no sé si hay muchos ejemplos más de función lineal. Yo por ahí diría de hoy dedicarle todo a función lineal y mañana hacer alguna cuestión de cuadrática más polinomios, y ahí sí cerrar bien la segunda semana. No sé si les parece. Y proponerles, si quieren, una vez que yo termine con esto, tipo digamos a la 1, hacer los ejercicios del curso nivelatorio de función lineal y, si quieren, si les parece, encarar alguno de los que les dejé el sábado, y mientras me van consultando. Aquí hay un ejemplo 5 que propone la ecuación de la recta que pasa por ese punto, menos 1, 3, perpendicular a una recta que encima me la dan en forma implícita, ¿sí? La X y la Y del mismo lado de la igualdad. Entonces, bueno, ahí tengo que elaborar un poquito para establecer las condiciones de perpendicularidad, porque lo que hemos visto como definición de perpendicularidad requería del conocimiento de la pendiente. Había una igualdad que debía verificar la pendiente de una recta perpendicular a otra, que debo establecer una vez que yo conozca la pendiente de la recta L, que así como está planteada no me es tan fácil de ver. Entonces vamos a hacer la cuenta. La recta L está dada implícitamente, cosa que ya les dije. Para buscar la pendiente debo despejar, o sea, debo obtener la forma explícita. Así que despejo Y en función de X, paso el 8X restando para el otro lado,
Y así repasamos un poquitito de ecuaciones en X que les puede servir para esos adicionales que les pasa el sábado. Paso el 8X restando y paso el 2 dividiendo. Paso el 2 dividiendo porque quiero tener a la y solita de un lado y una función en X del otro que va a ser una función lineal porque proviene de una ecuación implícita lineal. Haciendo bien las cuentas y aplicando las propiedades que necesite, ¿sí? Nos damos cuenta, valga la redundancia, de que la ecuación lineal es 3 menos 4x. La forma explícita de la función es menos 4x más 3. ¿Sí? Entonces la pendiente es menos 4. Y la relación que yo debía establecer para obtener la pendiente de la recta perpendicular a la que acabo de analizar, porque estoy buscando una recta perpendicular a la recta L es la recta que es gráfico de esta función f que obtuve acá, porque esta se obtuvo en base a esta ecuación. Entonces, para establecer la relación de perpendicularidad, ¿qué es lo que necesito? Que la pendiente de la recta que estoy buscando sea menos 1 sobre la pendiente de la recta que encontré. Menos 1 sobre menos 4, un cuarto. Entonces, a partir de acá sigo como en el primer ejercicio, porque una vez que encontré la pendiente, que es un cuarto, debo sacar la ordenada al origen, pero bueno, tengo el punto por donde debe pasar esta recta. Entonces, esta otra función lineal en menos 1 debe valer 3. Así que evalúo esta función en menos 1 y despejo B como hicimos en el primer ejercicio. De ahí saco que B es 13 cuartos y ahí tenemos la expresión de la función g como función lineal, que lo que hice es en esta situación decir, bueno, si yo quisiera escribir a esta función g implícitamente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, las imágenes de g es lo que nosotros llamamos y. Entonces despejo y de acá, paso la x para el otro lado y ahí le puse este nombre medio extraño. Ustedes dirán, ¿qué es ese simbolito que aparece allí? ¿Por qué le pusiste L como a esta L? Bueno, esta L con este simbolito es la L perpendicular. Este simbolito, que estoy tapando acá con el cursor, con la manito esta, es el símbolo de la perpendicularidad. Entonces, lo que les estoy diciendo acá es que esta L perpendicular es perpendicular a esta que tenemos aquí. Y lo que nos ha quedado es su forma implícita, que el ejercicio creo que no me lo pedía taxativamente, pero bueno, yo acá se me ocurrió hacerlo por si en algún momento les aparece un ejercicio que diga encuentre la forma implícita de esto. Bueno, más o menos va por el lado de poner a las X y a las Y's despejadas del mismo lado de la igualdad. Y la forma implícita es algo como esto que tienen aquí. Esta es la forma implícita, igual a una fórmula exclusivamente de X. Si les parece, es ir al apunte del curso nivelatorio. Acá está. Vamos a achicarlo un poquito. Y de momento pueden ir encarando fácil, los ejercicios 7 y 8. Los ejercicios 7 y 8 los pueden ir haciendo. Mañana le daremos su tiempo a los 9, 10 y 11, que son los problemas que tienen que ver más con función cuadrática y polinomio. Pero si quieren los ejercicios 7 y 8, los pueden hacer. ¿Sí?
En esta parte donde les dice representar gráficamente, tengan en cuenta, bueno, primero les propone aplicar el concepto de pendiente y ordenada al origen, ¿sí? Acá van a tener que despejar porque fíjense que, ¿cómo son estas dos ecuaciones que aparecen allí? ¿Qué tipo de ecuaciones tenemos allí? ¿Se ven ahí las pendientes y la ordenada al origen de ambas funciones lineales? ¿Son explícitas? Implícita. Son implícitas. Entonces las tengo que trabajar un poquito. Despejar, ¿sí? Tratar de dejar a la i sola. Entonces ahí me va a aparecer la pendiente y por consiguiente la ordenada al origen. Y una vez que tengo la fórmula, basta con evaluar en dos valores de x, simplemente, en dos valores de x, los valores que ustedes se les ocurra, ¿sí? Y, qué sé yo, basta con dos valores de x simplemente para obtener el gráfico. Porque si yo me armo, por ejemplo, el grafiquito ¿sí? Una vez que tengo la expresión de x y de y, entonces le doy valores a x y obtengo los valores correspondientes a la y. Por ejemplo, valores fáciles, en 0 y en 1. Entonces, bueno, cuando la x vale 0, entonces, por ejemplo, en la primera, ¿en qué ecuación estamos? 2 por i menos 0 igual a menos 2. Porque estoy suponiendo que la x vale 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la y? ¿Cuánto tendría que valer la y? ¿Menos 4? No, 2 por porque i, está multiplicando. Claro. 2 por i es menos 2. Entonces, la i vale Bueno, Claro. menos 1. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que estoy usando la implícita. ¿Sí? Si, por ejemplo, la x toma el valor 1, entonces lo que vamos a tener acá es, a ver, 2 por i menos 1 igual a ver si me deja escribir acá, sí, menos 2. Bueno, despejo. 2 por i es igual a menos 2. Menos menos 1, menos 2 menos menos 1 es menos 2 más 1. Menos 1. Así que si paso el 2 dividiendo, me queda menos un medio. O sea, sí o sí tenés que reemplazar por algún valor, ¿no? Exacto. Fíjense que no utilicé la forma explícita, pero bueno, como me dice aplicar el concepto de pendiente, bueno, podés buscarte la forma explícita, es decir, como m por x más b, y ya una vez que tenés la fórmula podés hacer exactamente lo mismo que tenés acá, ¿sí? Darle valores a la x, incluso te va a resultar más sencillo porque todo este despeje que, por ejemplo, tuve que hacer acá para obtener esto, ya lo habré hecho antes, porque tengo a la y completamente despejada, ¿sí? Sin cosas multiplicando. Hay una herramienta que la pueden emplear, ¿sí? A ver, que les puede servir para chequear y demás, que es, no sé cuánto lo habrán utilizado ni qué experiencia previa tendrán al respecto, pero es la herramienta de GeoGebra, ¿sí? Que no sé si... Buenísima, es buenísima. Bueno, genial, genial, me encanta que les guste porque si por ejemplo, bueno, ahí qué puntos encontré. Encontré que pasa por el 0 menos 1, ¿sí? A ver si vamos a tratar de compartir, vamos a compartir mejor un poco esto, acá, así, cosa que se vea. Bueno, entonces, fíjense que se supone que esto pasa por el 0 menos 1 y por el 1 menos un medio. Le digo, bueno, tengo, acá ven la pantallita del GeoGebra,
marco puntos, 0 menos 1 está por acá, ¿sí? Me lo marcó como un punto A, vamos a correrlo, punto A, ahí aparece, y tiene que pasar también por el 1 menos 1 medio, entonces 1 menos 1 medio, 1 menos 1 medio, lo puedo acercar y que vaya mejorando digamos, la subdivisión, ¿sí? El grillado, cosa de marcar perfectamente, me ayudó mucho con la cuadrícula, entonces ahí le marco el otro puntito. Entonces, bueno, si querés esa recta, ¿sí? Recta, bueno, a ver, una recta que, por ejemplo, selecciona 2 puntos o ubicaciones y los 2 puntos que acabo de obtener con las cuentas, los puntos A y B, y ya tenés la expresión. Ya el GeoGebra te devuelve la expresión que está acá, incluso tenemos el gráfico, con la ventaja de tener el gráfico. Entonces tengo menos 0,5 por x más y igual a menos 1. Ustedes dirán, che, pero me mentiste, no queda perfectamente igual. Bueno, si lo miran con un poco de cariño, menos 0,5 por x más y igual a menos 1, ¿sí? Lo tengo acá. Si lo comparan con esta fórmula, van a ver que si yo esta fórmula que está acá la multiplico por menos 1 medio, me termina quedando exactamente lo que nos dio el GeoGebra, ¿sí? O sea, no hay una única manera implícita de escribir una misma función lineal. Hay infinitas, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, pusiera lo que dice ahí, ¿no? Que a ver si me deja 2y menos x igual a menos 2. 2y es lo que estoy haciendo ahora. Menos x igual a menos 2. Creo que esto le tendría que gustar. A ver. Me dio exactamente la misma recta. Son rectas coincidentes, ¿sí? Y ahí la tengo escrita como está en la guía. Incluso le digo, a ver, cámbiamela de color como para que se vea. ¿Sí? Cámbiamela de color, bueno, está tardando un poquito. Qué sé yo, color, vamos a poner un color chillón rojo y me la sobremarcó sobre la otra. ¿Sí? Cambiémosle el color a esta, ¿sí? Que aparece originalmente en negro, bueno, que aparezca otro color chillón, azul. Y bueno, y ahí me aparece un violeta porque las dos rectas coinciden, ¿sí? Se mezcla el rojo de esta con el azul de esta otra. Y nos queda así, ¿sí? Entonces las dos rectas son coincidentes porque fíjense que tengo, o sea, la misma recta escrita de dos maneras diferentes. ¿Qué fue lo que habíamos hablado hace un ratito? ¿Sí? De rectas paralelas y coincidentes porque la ordenada al origen es la misma. Fíjense que en la fórmula inicial que me tiró el GeoGebra quizás sea más fácil obtener la expresión la expresión explícita, ¿sí? Porque si yo marco así, haciendo el despeje a ojo, observando la ecuación de f que tenemos acá, tengo un menos 1 más 0.5x y ya la tengo escrita como función, la pone en digamos, en una categoría diferente, ¿sí? El GeoGebra. Si le pido, a ver, bueno, un color verde con estilo, a ver, le hago un trazo bien grueso, bueno, esto es una guasada, ¿sí? Un trazo bien grueso, van a ver que los tres gráficos son coincidentes. Bueno, porque son tres formas distintas de escribir la misma recta, ¿sí? No quise hacer eso. Borrémoslo, espero que no haya lío. Bueno, y esta recta no tiene que estar ahí. Ahí está. Bueno, desaparecieron un par de cosas, pero esa era la idea, ¿sí? Ahí está lo que yo quería. ¿Se entendió, gente? ¿Alguna duda?
¿Sí? ¿Se entiende lo que está acá? Sí. Entonces, bueno, el GeoGebra es una herramienta que se puede emplear. Un detalle más